Seguimos en Tribuna TV Podcast. Señores, queremos empezar con un tema muy controversial toda esta semana en las redes sociales, porque salió a la luz pública los gastos en campaña de los diferentes aspirantes presidenciales en la República Dominicana. Luis Abinader, 777 millones. Abel Martínez, creo que 328 millones. Pero todos sabemos que esa no es la realidad. Señores, Luis Rodolfo Abinader Corona tuvo que gastar miles de millones de pesos para ganar su repostulación. Abel Martínez también gastó más de 328 millones de pesos. Leonel Fernández también gastó muchísimo dinero. Pero lo lamentable, señores, cuando observamos cuánto significa lograr ser presidente de la República a nivel económico, lo que cuesta una candidatura a ser senador de un país aquí en la República Dominicana. Cuando usted hace ese análisis de ese peso económico y observa de un lado, señores, la desigualdad social de este país, la pobreza que se está viviendo en República Dominicana, es algo penoso, señores, que se impongan tantos recursos para una persona llegar a un puesto político cuando la gran mayoría de los dominicanos están pasando un viacrucis económico y social. Nosotros observamos esta semana un documental, señores, cuando en la época de Trujillo, una construcción de una obra, en especial del puente, señores, Juan Pablo Duarte, ese puente que ustedes cruzan. Nosotros en nuestras manos, señores, sostuvimos una fotografía de ese puente cuando fue construido en esa época. Señores, y usted veía toda la República Dominicana sin una casita de madera cayéndose, sin una choza, podemos decir. Y hoy en día, señores, cuando usted cruza, que usted invito a cualquiera, que usted viene de Punta Cana, del aeropuerto, y hay un contraste, señores, de la pobreza que usted ve abajo de ese puente Duarte, del puente Juan Bosch, señores, de la pobreza que tiene la República Dominicana, que una demostración fehaciente que no existe una verdadera distribución de riqueza. Cuando la estadística informa, que lo observamos hace poco en un reportaje internacional, que aunque la República Dominicana tiene un alto porcentaje de crecimiento sostenible económico, gran parte de nuestros profesionales quieren irse de la República Dominicana. Y la cuota de responsabilidad de esta situación lo tienen los políticos. Señores, aquí se está hablando de una reforma fiscal, pero aquí no se habla de calidad de gasto. Aquí no se habla de darle oportunidades a la clase emprendedora de la República Dominicana. Toda la semana nosotros recibimos llamadas de lo que están viviendo muchos emprendedores, que ahora, señores, ¿quién puede licitar en el gobierno? Con todas estas condiciones que tiene el nuevo reglamento de la ley de compra y contrataciones, señores, el mercado de las compras del Estado en un futuro cercano, como va esto, ¿quién lo va a tener? Un grupo selecto. Señores, cada día la situación de nuestro país, Ramón, refleja una debilidad institucional en sentido amplio. No, cuando vemos en esta semana esos reportes de gastos a nivel presidencial, 700 millones por un lado, 300 y tanto por otros, parece que otros candidatos aún todavía no lo han depositado en la Junta el informe, pero también tenemos que ver lo de los senadores. Aquí hubo muchos senadores que les costaron millones de pesos al país, candidaturas en todo el territorio nacional, igualmente de candidatos a diputados. Cuando vemos esos resultados
de los gastos de nuestros candidatos, vemos cómo cada día, cada proceso electoral le sale más costoso al país. Y digo al país porque los partidos políticos también son financiados por el Estado. Cuando vemos que en este último proceso electoral, en la distribución de fondos, tanto para las elecciones de febrero y como para las elecciones de mayo, la Junta Central Electoral dispuso de 1.200 millones de pesos, tanto en febrero y en mayo, y de eso se reparte el 80% a los partidos mayoritarios y el otro 20% a los minoritarios. Vemos que en las cifras que se ven ahora de estos reportes, por ejemplo, de los 700 millones de pesos, es mucho más de lo que la Junta le otorgó a esos partidos mayoritarios, que fue a unos 500 tantos millones de pesos. Y si vemos que un candidato gastó 700 y tantos millones de pesos, otro 300 y pico de millones, o sea, que hubo también financiamiento por otras vías. O sea, que no obstante el financiamiento que hace el Estado, los partidos políticos, para las candidaturas, también le cuesta al país, a la clase empresarial que aporta y otros sectores también que aportan a esas candidaturas. Y vemos cómo en cada proceso electoral ser candidato hasta regidor cuesta una millonada aquí en este país. ¿Por qué? La publicidad excesiva también que se hace, el clientelismo también. O sea que aquí estamos muy acostumbrados, la sociedad dominicana, a que los políticos a que hay que dar siempre en el proceso electoral para tú poder obtener un voto y ganar. Entonces, ese tipo de cosas son lo que hacen que cada proceso electoral vemos en los partidos políticos y vemos como candidatos que solamente los que tienen dinero, los que tienen más, son los que primero pueden ser candidatos y luego los que tienen más posibilidades también de ganar. Pero si nos vamos más profundo a eso también, del tema económico, muchas veces se gasta dinero excesivo en candidaturas pequeñas como regidores, diputados o a diputados, pero también no salen porque hay metodologías como el método de Hong, que estuve viendo en esta semana al senador Félix Bautista, que tiene una propuesta para eliminar el método de Hong, porque él dice que el artículo de la Constitución habla de que el voto es directo y cuando tú estableces el método de Hong, entonces el voto no es directo porque tú vas a la proporcionalidad primero del voto del partido. Entonces ahí se está violentando la Constitución. O sea que es un método también que tenemos que revisar, porque aquí ocurrió en diferentes provincias del país donde candidatos que sacaron, por ejemplo, el caso de María Trinidad Sánchez, de Priscila de Olio, que lo he visto bastante en las redes sociales. Ella sacó 11.200 votos, quedó fuera, pero una candidata del PRM con 2.000 y tanto de votos fue la que ganó. Aquí, por ejemplo, en la capital también ocurrió en la sección 1, 2 y 3 con diferentes candidatos. O sea que, aparte del tema económico, hay metodologías también que la parte económica influye en ese sentido, porque si tú no tienes los recursos suficientes para tú poder competir con partidos mayoritarios que tienen más recursos que tú, entonces el método de Hong también te traga. O sea que son muchos temas que nosotros ahora que vamos a entrar en un proceso de reforma constitucional, si así nos ponemos de acuerdo todos los sectores del país, que no solamente sea para reformar un artículo que le interese a un sector o no, que si poner un candado o quitar un candado, sino que veamos realmente cuáles son todos los puntos que debemos de aprovechar para que en esta reforma constitucional, si se logra hacer, podamos incluir temas medulares para el país. Pero Ramón, muchas veces nosotros nos preguntamos, un legislador, un diputado, que aquí se hablaba de señores, las pasadas elecciones de personas que gastaron más de $1 millón. O sea, gastaron más de $1 millón para ser diputado. Y cuando usted analiza los sueldos percibidos por ese legislador en 4 años, no superan los 6 millones de pesos. O sea, él gastó 50 millones de pesos, 60 millones de pesos y su salario en 6 años no pasan los 6 millones. Es algo, señores, que es una burla a la sociedad dominicana. Que nosotros tenemos ya, aquí se está hablando de mucha reforma constitucional,
Pero señores, vamos a comenzar a trabajar para que existan garantías a nivel electoral. Porque si no lo hacemos, el método de Home tiene cosas buenas y cosas malas. Para mí, ¿cuál es la cosa buena que tiene? Que no permite que llegue un narcotraficante, que llegue una persona con dineros calientes, como se decía en Colombia, en la época que los narcotraficantes estuvieron involucrados en campaña política en Colombia. Esta persona, el que invertía más dinero, llegaba a la posición política. Entonces, tenemos que lograr un consenso que fortalezca, señores, el sistema político de la República Dominicana. Porque ya con esta degradación, Ramón, cada día, las instituciones políticas pierden fuerza en la República Dominicana. Ya aquí no se habla de PRD, de PLD, de la Fuerza del Pueblo, sino que se habla de Ramón Pimentel. La figura personal de Ramón Pimentel, de Giovanni Morillo o de cualquier persona que nos está observando. Ya aquí no existe esa fuerza de un PRD del 1939 en Cuba, de un PLD en el 1973. A mí me estremeció cuando Domínguez Brito esta semana, señores, que Domínguez Brito es una institución en el PLD, afirmó de manera categórica que si el PLD sigue con esta misma actitud, tiene un pronóstico de convertirse en lo que fue el Partido Reformista y en lo que pasó ahora con el PRD. Eso afirmó Domínguez Brito. Para mí, alarmante, porque Domínguez Brito es una persona de mucho peso en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, ¿no? Y que en el pasado proceso electoral que tuvo el PLD de manera interna, fue un candidato el que quedó en segundo lugar. Sorprendió que muchos esperaban que la doctora Margarita Cedeño de Fernández iba a ser la candidata que quedaría en primero o en segundo lugar. Y vimos que ella quedó en tercero y el que quedó en segundo fue Francisco Domínguez Brito. O sea, que un hombre con una gran estructura también al interno del PLD, que esos pronunciamientos que hacen esta semana le llaman a la reflexión a ese partido político. Yo lo decía en las otras semanas, los resultados de estas elecciones del 2024, del pasado 19 de mayo, deben de llamar a la reflexión a todos los partidos políticos de los resultados obtenidos, incluso los que ganaron y los que no ganaron, para poder reencontrarse nuevamente con la sociedad y que los partidos políticos realmente puedan conectar nuevamente con el electorado y ver realmente qué es lo que la gente quiere, porque no puede ser que en unas elecciones generales tengamos estos niveles de abstención como lo tuvimos ahora en el 2024. Eso quiere decir que la sociedad dominicana no está creyendo en la clase política, y la sociedad dominicana no está confiando en los procesos políticos que se quedaron en su casa. Entonces, una minoría que sí ha decidido ir a votar, elige por una mayoría que se ha quedado en su casa. Pero al punto, mi parecer, el partido de gobierno en las pasadas elecciones no sacó la cantidad de votos que se esperaba. O sea, el PRM, con todo y la bulla de sus dirigentes, de sus simpatizantes que ganaron las elecciones, no fue lo que se esperaba. Se hablaba de un 70%, se hablaba de un 80% y sacó no solo el 57%, sacó menos cantidad de votos de lo que en una época con un padrón electoral más pequeño, de menos personas con derecho a votar que Danilo Medina. O sea, Danilo Medina sacó más votos en esa época. Señores, vamos cada día la abstención creciendo, Ramón. Así mismo es. Entonces, por eso que te planteaba, que ahí nos debe de llamar a la reflexión a los partidos políticos, de ver qué está pasando. Que nuestra gente, que los ciudadanos dominicanos, tal como pasó en febrero, como pasó ahora en mayo, debemos de motivarlos a que vayan a votar. Vamos a la pausa y regresamos en breve.